En este video te voy a enseñar un método para que puedas mezclar tus pinturas y obtener el color que tú necesitas para tu cuadro. Además, al final te voy a demostrar cómo este método de 3 pasos te sirve también para colores complejos como es el gris o el café. Esta técnica la vas a poder usar tanto para óleo como acrílico y solamente vamos a usar blanco, negro y los colores primarios. Si no me conoces, mi nombre es Ingrid Guatros y este canal lo hice para poder hablar de pintura y dibujo. Seguramente te ha pasado que estás pintando un cuadro y te topas con algún color que no tienes ni idea de cómo igualar. Ahí es cuando un método nos viene muy bien y es lo que te voy a enseñar a continuación. Primero voy a hablarte del círculo cromático que yo sé que nos tiene cansados a muchos pintores y no le vemos utilidad y muchas veces nos aburre el tema. Pero te lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla que puedo para que puedas aplicarlo tú también en tu pintura. El círculo cromático básicamente es un esquema que muestra todos los colores que puede ver el ojo humano. Están los colores primarios, que son el azul, el rojo y el amarillo, y son esos que no podemos obtener a partir de la mezcla de ningún otro color. Están después los colores secundarios, que son los colores que obtenemos a partir de la mezcla de los colores primarios. Así es que mezclando amarillo con rojo obtenemos naranja, mezclando azul con amarillo obtenemos un verde y mezclando rojo con azul obtenemos un violeta. Esos son los colores secundarios, el verde, el naranja y el violeta. Y luego está lo que llamamos colores complementarios, que son aquellos colores que están enfrentados uno contra el otro en el círculo cromático. Así es que puedo decir que el color rojo es el complementario del color verde, el color amarillo es el complementario del color violeta y el color azul es el complementario del color naranja. Ya que hablamos del círculo cromático, ahora vamos a hablar del método que te quiero enseñar. Consiste en hacerte 3 preguntas cuando te encuentres frente a un color que no sabes cómo identificar. La primera pregunta que te vas a hacer es ¿qué tono tiene? El tono es el color que tú sabes nombrar desde que eras niño. ¿Es amarillo? ¿Es rojo? ¿Es azul? Además lo puedes volver un poquito más complejo si eres más específico. ¿Es un naranja rojizo? ¿Es un verde azuloso? ¿Es un violeta rojizo? ¿Cómo es ese color? Entonces, esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. La segunda pregunta que te tienes que hacer es ¿qué tan saturado está ese color? La saturación es como la intensidad que tiene el color. Si está muy intenso, es como si estuviéramos exprimiendo el color salido del tubo. Pero si estás pintando realismo, es muy probable que tus colores se vean un poco apagados y no se vean tan intensos. Y la manera de lograr esto es añadiendo el complementario al color. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un rojo que está muy intenso salido del tubo, pero lo necesito apagado en mi pintura, lo único que tengo que hacer es agregarle el verde porque es su color complementario y entonces lo voy a poder apagar un poco. A esto le podemos llamar desaturar, neutralizar, agrisar, apagar. Lo único que estamos diciendo es que estamos quitándole esa intensidad al color. Por cierto, si este video te está gustando, no te olvides de darle like y decírmelo en los comentarios, realmente me ayuda mucho. Además, te puedes suscribir y puedes darle clic a la campanita para que no te pierdas de mis siguientes videos. Y la tercera pregunta que te tienes que hacer es ¿qué valor o qué luminosidad tiene ese color? Y aquí básicamente estamos hablando de la cantidad de blanco que le tenemos que poner a ese color. Digo la cantidad de blanco porque normalmente el blanco es lo que vamos a usar en esta etapa. Pero si estás igualando un color que ves demasiado oscuro y no sabes cómo llegar a esa oscuridad, puedes ayudarte un poco del negro. Ahora que ya te enseñé el método, te voy a enseñar cómo aplicarlo con un gris y con un café, que son colores bastante difíciles de entender. Digamos que ustedes quieren pintar algo en especial y que están pensando, por ejemplo, en este gris y están pensando en este café. Estos colores funcionan en relación con todo lo que está alrededor. Este es un cuadro de Modigliani. Entonces, ¿cómo yo aíslo estos colores para poder verlos mejor? Y una forma muy fácil es haciendo un papelito con un cuadrado y yo lo voy a ir cambiando de lugar según el color que yo necesite. Por ejemplo, yo en este caso voy a hacer este gris y también voy a hacer este tono café.
Yo aquí tengo blanco de titanio, amarillo medio, rojo cadmio, azul ultramar y negro. Y voy a empezar por el gris. Lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en gris es nada más mezclar blanco con negro, pero los grises tienen también tonalidad, saturación, valor, entonces vamos a pensar en eso antes. Si se acuerdan, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tono tiene? Yo estoy viendo ese gris ligeramente azul, pero si nos queremos poner complejos es un azul verdoso. Entonces a este azul le voy a poner un poco de amarillo para volverlo ligeramente verdoso. Ahora me paso a ver qué tan saturado está el color. Normalmente los grises y los cafés no son muy saturados, no son intensos. Entonces lo primero que voy a hacer es apagar este verde con su complementario que es el rojo. Entonces le voy a poner un poco de rojo a la mezcla. Me va a quedar una especie de gris muy oscuro. Y ahora tengo que pensar qué tan iluminado está el color, cuál es su valor. Gracias a que lo tenemos rodeado de blanco, seguramente pensamos que es bastante oscuro, pero en realidad tiene blanco para hacerlo más claro. Entonces voy a ponerle blanco. Si no nos queda el color como queremos, lo único que tenemos que seguir haciendo es preguntándonos lo mismo. ¿Mantiene ese tono verdoso que decíamos al principio? Creo que no, nos hace falta un poco más de azul y un poco de amarillo para regresar a ese tono más verdoso. En cuanto a la saturación, creo que está bien, es un color bastante desaturado. Y en cuanto a la luz que tiene, o sea, el valor que tiene, creo que está bastante bien. Una opción que tenemos es poner en una hoja de papel un poco de color de muestra y acercar ese color a lo que queremos. Si se fijan, creo que es un color, el que necesitamos es un poco más desaturado, o sea, nos falta rojo y está un poquito más iluminado en mi muestra. Voy a regresar aquí y le voy a poner un poco más de rojo que vimos que nos hacía falta en la muestra. Y no hay manera de quitarle el blanco que ya pusimos más que agregando de los otros colores que no son blanco. Entonces voy a agregarle otra vez un poco más de azul. Y un poco de amarillo. Se parece mucho al color de mi paleta. Yo normalmente uso una paleta gris porque me gusta ver los colores, la luminosidad que tienen. Voy a volver a hacer la prueba. Voy a tomar una muestra y la voy a poner en un cacho de papel. Y ahora sí es un color mucho más parecido al que necesitamos. Quizás si pudiéramos hacer algo más, creo que todavía podríamos agregarle más rojo. Es un ajuste rápido y ya. Y si esto fue correcto, vamos así, ahora sí a tener el color que necesitamos. Ahora que ya limpié mi paleta, podemos pasar a mezclar el color que es más café. Y lo primero que me tengo que preguntar es qué tono tiene, y yo veo un tono claramente amarillento. Entonces voy a poner amarillo en mi mezcla. Si me quiero volver compleja con el tono, acuérdense que puedo decir que estoy viendo un amarillo rojizo. Entonces voy a ponerle un poco de rojo. Del rojo voy poniendo muy poco porque tiñe bastante. Entonces, si yo pusiera demasiado, dejaría de ser un amarillo y pasaría a ser
un naranja o un rojo. Ahora la segunda pregunta que me tengo que hacer es ¿qué tan saturado es el color? Y como yo lo estoy viendo, es un poco desaturado. Eso quiere decir que no es tan intenso. Entonces no lo puedo usar así. Le voy a poner un poco de azul. Y el azul lo mismo, pongo muy poco porque si yo me paso de color azul se me va a volver verde. Estoy poniendo azul porque es el complementario del naranja. Entonces ya tenemos esto, lo estoy viendo muy amarillo. Seguimos ajustando el tono, aquí acuérdense que debería de ser un amarillo rojizo, entonces vuelvo a poner rojo para recuperar ese amarillo rojizo. Y la siguiente pregunta que me tengo que hacer es ¿qué luminosidad tiene? ¿Qué valor tiene? Y yo lo veo bastante iluminado, se ve más oscuro en la pantalla quizá porque está rodeado de blanco, pero sí está bastante iluminado, entonces le voy a poner blanco. Muy bien, ya que le agregué el blanco, ahora para ajustar el color si no nos está quedando como queremos, volvemos a hacernos las mismas preguntas. Yo creo que es un poquito más desaturado, entonces voy a agregar un poco más de azul. Vean cómo sigue siendo un amarillo rojizo, nada más que más apagado. Si creo que mi mezcla ya está lista, voy a hacer lo mismo. Voy a poner en un pedazo de papel una prueba para ver si mi color sí es el adecuado. Yo lo que estoy viendo es que está muy saturado para este lado y acá se va volviendo más iluminado, tiene más blanco. Entonces primero voy a intentar bajarle la saturación, le voy a poner más azul para que se parezca a este y luego voy a hacer una pequeña sección con un poco más de blanco para que se vea más iluminado. Entonces nos dimos cuenta que nos hace falta más azul, lo voy a poner. Igual creo que nos hace falta un poquito más de rojo porque estoy perdiendo esa tonalidad rojiza que dijimos que tenía el color. Yo me sigo haciendo exactamente las mismas preguntas. Y voy a separar una sección a la que le voy a poner más blanco porque es más iluminado. Ya que creo tener los colores, voy a hacer otra vez una pequeña muestra en mi papel. Voy a poner los dos colores que hice. Si se fijan es bastante parecido el color, quizá lleva un poco más de blanco en algunas partes. Lo voy a aplicar aquí para que se vea un poco esa textura. Y ahí lo tienen. Ya tenemos estos colores que son bastante similares a los de nuestra muestra y solamente utilizando los colores primarios. Ahora ya sabes qué preguntas exactas hacerte cuando te enfrentes con un color que no sepas cómo igualar. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como Ingrid Watros para ver más tips de dibujo y de pintura. Además, yo voy a seguir subiendo más videos como los que te aparecen en pantalla, así que no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita. Nos vemos en un siguiente video.